realmente estoy con mucha expectativa al estudiar esta carta. Yo creo que la mayoría de ustedes han leído en sus casas, ¿cierto? Espero que sí, porque si no va a ser un poco el aprovechamiento. Yo te animo a que lo leas, lo sigas leyendo. Y como hemos mostrado, no solamente leer, sino hacer observaciones. Decía John Piper que el problema no es que no sabemos hebreo ni griego, sino que no observamos. Dijimos que debemos dejar la práctica de leer nomás la Biblia y sí estudiarla, sí observar, sí buscar a Dios en la Escritura. Es su revelación y a Él le agrada mostrarse a los humildes, a los que le buscan de veras. Y ahí tenemos nosotros nuestra esperanza, ahí tenemos la seguridad en este mundo. Hoy iniciamos 1 Timoteo. Vamos a hacer una breve, no tan breve introducción para ver un poquito el autor, el destinatario, el propósito de esta carta. Es importante que tengamos en cuenta, en mente, para poder entender estos dos versículos que vamos a estudiar, los versículos 1 y 2. Realmente es un texto importante, muy importante en esta carta, y para eso vamos, en primer lugar, a encomendarnos al Señor y prestar atención luego. Oramos, Señor, gracias por este tiempo. Rogamos, Señor, tu auxilio, tu ayuda, para que podamos nosotros, en primer lugar, estar dispuestos con un corazón humilde, enseñable, para ser guiados por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y la importancia de ella en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe 1 Timoteo y Tito después de su liberación del primer encarcelamiento que vimos nosotros allá en Hechos capítulo 28, ¿se acuerdan? Él después de ese episodio salió en libertad. En ese interín él escribe 1 Timoteo y Tito. El contexto histórico de esta carta, qué acontecía en ese entonces para que podamos nosotros ubicarnos y ver la importancia. Después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento romano, Pablo visitó de nuevo esas ciudades que él había ministrado anteriormente, y eso incluye a Éfeso. Y deja a Timoteo en Éfeso para enfrentar problemas que habían surgido en esa iglesia. Por ejemplo, la falsa doctrina. Creo que uno de los temas más importantes, fundamentales, no el único, es acerca de falsas doctrinas, falsa enseñanza por algunos en esa iglesia. Y él tenía que poner orden en esa situación. Tenía que contrarrestar la falsa doctrina a los falsos maestros. También tenía que establecer el orden, esto es muy importante, el orden en la congregación. Acá no venimos a hacer lo que queremos, no somos nosotros los importantes. No se trata de nosotros, se trata de Dios, de su iglesia y como Él quiere que su iglesia sea. Para que una iglesia sea sana doctrinalmente o que es sana doctrinalmente, hay orden. Porque Dios es un Dios de orden y en su iglesia debe manifestarse. Es necesario. No puede haber acá, iba a decir algo, pero un episodio que pasé hace muy poco y gracias a Dios no veo frecuente acá y espero no verlo nunca, ¿verdad? Bueno, cuando se apague el micrófono le voy a comentar, así que esperen un ratito. Entonces, para ver el desorden que había en ese lugar, tenía que haber orden en la adoración y la necesidad de líderes calificados. En esa iglesia no habían líderes realmente calificados. Por eso nosotros encontramos en el capítulo 3 los requisitos, ¿cierto? Los requisitos para el que va a dirigir la iglesia. Habla también acerca del materialismo, ¿sí? El materialismo. Luego Pablo se va a Macedonia y desde Macedonia él escribe 1 Timoteo, esta carta,
¿Para qué? Para ayudarle a Timoteo para que pueda llevar a cabo esta labor que Pablo le encomienda para la iglesia de Éfeso. Los destinatarios, en primer lugar, a Timoteo, pero es para la iglesia en Éfeso, es para que él lo lea a las iglesias en Éfeso y no solamente a esas iglesias, sino alrededores. La ciudad de Éfeso era famosa por su culto y templo dedicado a la diosa griega Artemisa, ¿sí? De hecho, que se cree que a Timoteo fue martirizado allá en Éfeso justamente por una turba que quería que él adorase a Diana, en ese caso. A él lo martirizaron casi 30 años después de haber recibido esta carta. Él murió en la ciudad de Éfeso. Y es interesante que por donde Timoteo se movía para ubicarnos nomás, es en la actual Turquía. ¿Sí? ¿Escucharon ya desde Turquía? Bueno, en esa zona, o sea, ciudades de Turquía es donde él se movilizó en este caso. Y la distancia entre Jerusalén y Turquía es muchísimo. Más de 2.000 kilómetros aproximadamente. Imagínense en ese tiempo cómo Pablo realmente llenó el evangelio, dice, el mundo romano en esa época. Y es interesante, hermanos, la cantidad de distancia que recorrían y sin temor alguno predicaban el evangelio fielmente. La iglesia de Éfeso se inició durante los 3 años de Pablo en la ciudad, allá en Hechos 19:8, si quieren registrarlo, ahí se muestra un poquito los primeros aspectos de la fundación de la iglesia en Éfeso. Y también nos dice allá en 1 Corintios 16:19 que probablemente consistía en varias iglesias domésticas. Éfeso también tenía una gran población judía, ¿sí? Y es interesante que Timoteo, por decirlo así, tenía miti-miti, es decir, era judío de parte de la madre y también gentil, es decir, griego de parte de su padre, porque su papá era griego. La ocasión para esta carta, ¿por qué Pablo lo escribe? ¿Por qué Pablo registra esta carta a Timoteo? Había falsas enseñanzas. La principal preocupación de Pablo no era describir la herejía, sino refutar. No nos da demasiadas informaciones. No nos dice específicamente qué son las huecas sutilezas y genealogías. No nos menciona. Tal vez para Pablo no era ni importante eso. No significaba nada. Sin embargo, en esa época sí, muchos maestros se dedicaban a eso y confundían a la congregación. Pablo más bien refuta. Y en estos 2 versículos que vamos a estudiar está la parte teológica profunda que va a dirigir toda la carta después. Las falsas enseñanzas probablemente surgieron dentro de la iglesia en lugar de venir de afuera. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso allá en Hechos capítulo 20, les dice a ellos, van a venir lobos rapaces, pero también de entre ustedes se van a levantar hombres impíos, hombres corruptos de entendimiento, hombres que buscan su propio beneficio, su propio provecho y van a querer arrastrar a muchos. Hermanos, siempre es peligroso. Somos peligrosos. Aunque ustedes no lo crean, los creyentes somos peligrosos. Cuando no estamos sometidos a la Escritura, a Dios, a veces se nos ocurren ciertas ideas, algunos se creen maestros y quieren empezar a enseñar, quieren empezar a debatir ciertas situaciones y empiezan ahí los malos entendidos y cada uno empieza a querer arrastrar a otros. Por eso Pablo, por medio de Dios evidentemente, establece quiénes son los únicos que pueden ser los líderes de la iglesia. Tal vez a alguien se le va a ocurrir en algún momento acá en esta iglesia, ¿por qué yo no soy pastor? ¿Por qué yo no soy esto? Si yo conozco, si yo esto y lo otro. Pero en realidad, justamente para guardar esa situación, para que alguien no se levante y arrastre a otros, están los requisitos. ¿Sí? Hay requisitos específicos para el que va a liderar la iglesia, no cualquiera.
Y vamos a estudiar eso y vamos a ver con toda claridad justamente sobre esa situación. Ahora, cualquiera que sea la naturaleza exacta de la falsa enseñanza, lo que Pablo aparentemente se opuso aquí es que estos falsos maestros apelaban a la ley mosaica y tenían prácticas ascéticas, dice un comentarista, es decir, prácticas, por ejemplo, hay grupos que dicen que tenemos que dejar de comer cierto tipo de alimento. Comer morcilla es pecaminoso, no te va a llevar a Dios. Y si no lo comes, si te dejas de esas comidas, tu vida espiritual se va a elevar. ¿Cierto? Hay gente, no en esa época solamente, hoy hay gente que dicen eso. No, hay que ayunar, hay que hacer el ayuno alguien me contó en algún momento, el ayuno de Esther, ¿cierto? Y Esther era casi inconversa, ¿verdad? ¿Qué iba a ayunar? El ayuno de Esther, ¿para qué? Para tener fortaleza espiritual y cosas por el estilo. Vino una pareja en algún momento en la iglesia y todo era hacer cosas, cumplir la ley. Mientras más sometía a su cuerpo, mientras más evitaba hacer ciertas cosas, ella pensaba o ellos pensaban que estaban mejor espiritualmente. ¿Se entiende? Al hacer prácticas que sometan al cuerpo. A eso se llama el ascetismo. El evitar hacer sacrificios justamente para poder lograr cierta espiritualidad. Y en esa época eso era, se estaba metiendo en la iglesia de Éfeso. Y usaban la ley. Si leyeron el capítulo 1, menciona justamente en el versículo 8, creo, ¿cierto? Acerca de la ley. Ellos hacen declaraciones categóricas, dice. Pero ellos no conocen. No, la ley no fue dada para el justo, sino y empieza a dar una lista. Pablo denunció las diversas herejías y los dice de esta manera. Son discusiones infructuosas, mitos impíos y cuentos de viejas esposas, dice en 1 Timoteo 4:7 en la versión internacional. Lo denigra hasta más no poder en un sentido, para que no hagan caso, para que los creyentes de esa iglesia, cuando escuchen a estos falsos maestros hablar de estos aspectos, puedan decir, no, estos están equivocados, estos están en error. Por ejemplo, hace mucho tiempo entre nosotros hemos dicho que no vengas a decir tu opinión. Para mí, esta es mi opinión acerca de la Biblia. No, es nuestra opinión. Es lo que Dios dice. Desde acá no se dicen opiniones, sino escrituras, ¿se entiende? Cuando viene un predicador y va a exponer acá y dice, yo pienso, hermano, para mí, o esta es mi opinión, y deja la escritura, yo creo que hay una señal de alerta, ¿verdad? Automáticamente la congregación debería levantar las antenitas y decir, acá hay un problema. ¿Se entiende? Esa era la situación, ese era el propósito también de Pablo para la congregación, para que cuando estos falsos maestros empiezan a hablar sobre estas cuestiones, sobre estas filosofías, la congregación pueda atender y pueda identificar a los falsos. ¿Me siguen, hermano? ¿Sí? Esta parte necesita mucha concentración porque es la parte más argel y tediosa, ¿verdad? Es muy técnico todo. Estamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Pablo también dice, son debates tontos, discurso irreverente y vacío, argumentos necios y estúpidos, dice Pablo. Usa esas expresiones. Ahora, el propósito de esta carta. La ocasión, habían falsos maestros. Pablo le dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. Esta palabra mandases, ¿sí? Que adviertas, está en el versículo justamente 1. ¿Sí? Es interesante. Pablo le dice a Timoteo para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pero esta no es la única ocasión, o no es el único propósito, ir en contra de los falsos maestros. Es uno y es uno de los más importantes, pero también había otros propósitos.
Por ejemplo, en los capítulos 1, 4 y 6, capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 6, se ocupan acerca de los falsos maestros. Pero en el 2 y 3, capítulos 2 y 3, se centra más bien en el orden del culto público. ¿Sí? En el orden del culto público. ¿Cómo deben ser? Hoy vemos, por ejemplo, mujeres pastoras. ¿Es correcto? ¿Por qué no? Si tienen la capacidad. Y si tienen la capacidad, probablemente algunas con más capacidades que algunos varones. Y no se niega eso. Pero ¿por qué acá, si nosotros decimos que es una iglesia sana, y si ustedes alguna vez ven a una mujer pastora, tienen que huir de este lugar? Porque es el día en donde esta iglesia se corrompe. ¿Por qué esa situación? Y justamente Pablo va a demostrarnos eso. ¿Por qué la mujer no puede? No por capacidad, no porque no tenga la capacidad. No, Dios lo estableció de esa manera. Es la idea de Dios, ¿cierto? Que la mujer no puede tener, no se puede enseñorear de los hombres. No puede liderar una iglesia. No es correcto, pero hay lugares que sí lo hacen. Y hay mucha gente y pareciera ser que Dios está bendiciendo eso. Hay veces hace a pesar de eso. Pero normalmente cuando las mujeres en un sentido sin despreciar, no estoy hablando de la persona en sí, pero cuando una mujer toma el liderazgo es juicio de Dios. No es algo que Dios establece, es juicio de Dios. Porque vemos tantas herejías propagarse por medio de ellas también, ¿cierto? Entonces es importante en esa situación, tiene que haber orden. Hay unas formas específicas que la iglesia debe ser liderada. Nosotros no venimos a inventar nada, tenemos que seguir el plan que Dios ha establecido. Si queremos nosotros que la iglesia mantenga el testimonio de Dios, ¿se entiende, hermano? Es demasiado serio. Porque las iglesias, tanto en el interior y muchas iglesias que dicen ser de sana doctrina, están en bancarrota. ¿Por qué? Porque desprecian o desconocen o lo hacen a propósito, algunos sin intención porque no lo conocen, pero porque no se establecen las pautas bíblicas para la iglesia, para el liderazgo específicamente. Por eso es importante entender que dentro del propósito, aparte de refutar a falsos maestros, también era establecer orden para la iglesia. Y no solo para esa época, sino para todas las épocas, para hoy y hasta que el Señor venga por su iglesia. Algo muy importante también, de acuerdo con el género de la epístola pastoral, porque son denominadas cartas pastorales, el oficio de Pablo. ¿Por qué Pablo cuando inicia su carta, cuando va a establecer enseñanzas y si hay grupos hostiles, él se presenta no como siervo solamente, sino como apóstol de Jesucristo? ¿Por qué razón? Nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque seguimos la enseñanza de los apóstoles. El fundamento de las iglesias son los apóstoles. Ellos pusieron la base. ¿Y cuál es esa base? 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón y todas las cartas que nosotros vemos. Por eso somos una iglesia apostólica. No somos romana. Esa es la diferencia. Somos una iglesia apostólica. ¿Se entiende, hermano? Ahora, cuando Pablo se presenta como apóstol, significa que lo que está escribiendo no es solamente para un grupo en particular, sino para todas las épocas. ¿Sí? No es una carta personal de amigos nomás, para que él nomás sepa ciertas situaciones, sino para que esto pueda divulgarse siempre. Así deben ser las iglesias fieles en todas las épocas. Eso es lo que está queriendo decir cuando Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Ahora sí vamos a entrar un poquito, hermano, a nuestro versículo y te animo que abras 1 Timoteo 1 y 2. Dice así la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador,
y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Normalmente las salutaciones en esa época empezaban de esta manera, es decir, se presenta el autor, el destinatario, es decir, a quién le escribe, y luego el saludo en sí. Nosotros, ¿cómo empezamos una carta? Querido fulanito, ¿verdad? Y último, ¿quién hace el querido fulanito? Fulanito, ¿verdad? Sultanito. No, en esa época era sultanito primero, después fulanito y después el pequeño saludo, pero así bien seco. ¿Sí? A la asociación de tal lugar presente. Eso es todo lo que más o menos se podía escribir en esa época. Pero Pablo sigue la misma secuencia, pero le agrega unos condimentos muy importantes y cristianos, si podemos decir de esa manera. Hermanos, es costumbre de los creyentes que cuando abrimos la Escritura, nosotros queremos irnos ya directo al capítulo que dice esta herejía. Y nos saltamos las salutaciones. Esto no está ahí para copiar nomás cómo se escribía antes. No, el Espíritu Santo lo pone ahí de forma particular, especial y con un propósito. Tienen propósitos. No es algo para mirar un ratito e irnos a otros lugares. Vamos a observar hoy. Es importante y normalmente, hermanos, en las salutaciones, el autor suele introducir ya las doctrinas fundamentales que él va a defender más adelante. Es lo que casi guía después toda la argumentación de la carta. En las salutaciones son muy importantes. Acá hay una base teológica que Timoteo necesita para poder poner orden en la iglesia. Estos dos versículos son muy potentes. Si observaron, hermanos, se van a dar cuenta, en primer lugar, de qué manera Pablo, por ejemplo, dice que es apóstol de Jesucristo y menciona por mandato de Dios. Una palabra rara ya ahí. Mandato de Dios y dice nuestro Salvador. Pablo no dice, voy a escribir nomás, así que Dios nuestro Salvador y ya está. No, acá hay propósito. Menciona a Dios, dice nuestro Salvador. Eso ya nos suena raro ya. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos con nuestro Salvador a Jesucristo, ¿cierto? Pero acá Pablo dice, Dios es nuestro Salvador. ¿Se equivocó Pablo? No se equivoca. Después menciona, y de Jesucristo, nuestra esperanza. Eso no es poca cosa, hermano. Acá hay algo gruesísimo, impresionante. Y eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar en esta mañana. Menciona a Dios nuestro Salvador y de Jesucristo dice nuestra esperanza. No es que Él nos da esperanza, dice que Él es nuestra esperanza. Después menciona a Timoteo, verdadero hijo en fe o en la fe, dice nuestro texto. Menciona algo importante también acerca de qué clase de fe es la que tiene que defender y que algunos, dice, naufragaron de la fe. Evitaron, o sea, se apartaron, apostataron. Luego menciona un saludo de gracia, misericordia y paz. Y este saludo es importantísimo. Este deseo de Pablo a Timoteo es importante. Menciona e introduce ahí una palabra que no suele introducirse en las otras cartas, que es la palabra misericordia. Y después dice, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es importante. Pone a Dios el Padre y al Señor Jesucristo en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces, hermanos, una iglesia sana, doctrinalmente, tiene una comprensión bíblica correcta de Dios. Una iglesia sana
tiene una comprensión bíblica correcta de Dios. Ese es el pensamiento central de esta mañana. Y en estos dos versículos que muestran cómo Pablo tenía este conocimiento, esta comprensión espiritual de forma correcta, profunda, es lo que toda iglesia que dice que es sana debe tener. ¿Cómo identificamos? Si hay iglesias apóstatas que dicen, nosotros enseñamos sana doctrina. Esa palabra lo usan pero a cada rato. Sana doctrina. Ya se prostituyó esa palabra. Pero nosotros, ¿cómo podemos identificar que una iglesia es una iglesia sana? Cuando tiene un conocimiento correcto y profundo de la persona de Dios, el Padre, del Señor Jesucristo, de la naturaleza de los creyentes y de dónde, quién nos da las bendiciones. 4 cosas que vamos a ver en esta mañana. Empezamos con el primero. Una iglesia sana doctrinalmente tiene una comprensión bíblica correcta de Dios el Padre. Y antes de meternos a analizar lo que dice acerca de Dios, vamos a hablar un poquito de Pablo. Inicia Pablo, no usa el nombre, Pablo no se llamaba Pablo en un sentido, su nombre hebreo era Saulo, ¿sí? Que viene del rey Saúl, él es de la tribu de Benjamín, ¿se entiende? Ahora, Pablo se presenta como Pablo y Pablo significa pequeño. Muchos piensan que Pablo era una persona, un pesoca, ¿verdad? ¿Saben lo que es un pesoca? Musculoso, todo agresivo. No, la descripción que se da de Pablo es de que él era muy pequeño. ¿Sí? Él era pequeñito, dice que era calvo, con las cejas así bien tupidas y también con su nariz ganchuda. Y su pierna no era su aspecto, dicen los corintios, era despreciable. Para denigrarle a Pablo, los corintios decían, en las cartas parece un gigante, pero cuando le vemos en persona, ni 100 guaraní nos damos por él. Bueno, de esa manera los falsos maestros en Corintios se referían a Pablo. Y es que Pablo, su aspecto, imagínense de todos los golpes recibidos, todas las cicatrices que habrá tenido, también de paso, imagínense el aspecto que habrá tenido. Pero Pablo no se gloria, el gigante Pablo, a pesar de que era pequeñito, era un gigante espiritual. ¿Por qué? En primer lugar, Jesucristo mismo a él se le revela. Él fue discipulado por el propio Jesucristo durante 3 años. Vemos allá en Gálatas. Y Pablo dice en Corintios, conozco a un hombre. En el cuerpo no sé, en esto, pero que fue arrebatado al tercer cielo, donde se le reveló cosas. Y Pablo fue ese. Y dice Pablo, yo no me glorío en las revelaciones, sino en mis debilidades. ¿Cierto? Hoy los falsos maestros, ¿qué dicen? El Señor me apareció, y piensa de esa manera legitimizar y gloriarse y poder tener dominio sobre la gente. No, Pablo dice, yo me glorío en las debilidades. ¿Cierto? Entonces Pablo, este pequeño gigante, ¿quién no conoce a Pablo? Una persona que venía a este lugar cuando terminamos el sermón de Romanos, un capítulo, creo que era sobre el matrimonio, se me acerca y me dice, no, Pablo era un misógino. ¿Por qué? Porque pareciera ser que siempre está en contra de las mujeres, ¿verdad? Parece que Pablo odia a las mujeres. Entonces yo le respondí, bueno, ese que vos decís que es misógino, dijo que el hombre debe amar a su esposa. ¿Un misógino dice eso? ¿Verdad que no? El que conoce a Pablo se encariña con Pablo, al Pablo bíblico, no al que dicen las feministas, al Pablo, a este hermoso hermano, mediante el cual tenemos nosotros la Escritura también, ¿verdad? A quien Dios usó de una manera poderosa para el mundo gentil. Como les dije, a pesar de la apariencia, ¿qué importa? Sí, Pablo tenía la autoridad apostólica. Y Pablo se identifica como apóstol de Cristo Jesús. ¿Qué significa apóstol? Significa uno enviado. Alguien que va en una misión llevando las credenciales del que lo envió. ¿Cierto? Es un enviado.
Ahora, cuando dice que Pablo es apóstol, significa que sus escritos trascienden a cualquier congregación local. Es mandamiento de Dios. Dice Pablo que él es apóstol por mandato de Dios. Dios nuestro Salvador. Pablo tenía un mandato directo de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para llevar su ministerio. No era algo que él se inventó eso. No hubo un ser humano que le diga a Pablo, vos ahora vas a ser un apóstol. No. Pablo dice, Dios mismo fue el que me puso en el ministerio. Es decir, lo que Pablo estaba enseñando eran palabras de Cristo, lo que está diciendo acá. No eran meramente intenciones de Pablo, era Dios mismo hablando por medio de Pablo. Por eso era mandatorio, por eso se tenía que cumplir, es un mandato, se tenía que obedecer. Todas las iglesias debían obedecer. Y esta palabra mandato es la palabra griega epitaje. Y se refiere a un mandato real que no es negociable, es obligatorio. ¿Cierto? Es obligatorio. Pablo no fue designado apóstol por voluntad humana, sino de Dios mismo. De Dios. Las enseñanzas que contiene la carta son verdaderas y llevan la autoridad la autoridad divina. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Como les dije, suena extraño, pero en la Escritura no es nada extraño presentar a Dios como Salvador. Nosotros asociamos a Cristo, es más, antes enseñamos recibirle a Cristo como tu Salvador, ¿se acuerdan? Y Él es el Salvador también. Y el Espíritu Santo es el Salvador también. Por eso necesitamos entender correctamente acerca de Dios, entender el programa de redención y el rol de cada persona de la Trinidad. Hermanos, cuando decimos que Dios es nuestro Salvador, es verdad. ¿Por qué? ¿Quién planeó la salvación? Dios el Padre, no fue Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo fue ejecutar el plan que Dios el Padre ideó. Y el Espíritu Santo, ¿de qué manera nos salva? Él aplica esa salvación a nosotros. Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Se entiende? Por eso podemos llamarle tanto a Jesucristo y a Dios el Padre como Salvador. ¿Y por qué no, verdad? Por eso que es normal que en las cartas pastorales se refiera a Dios con el nombre Salvador. Por ejemplo, le doy un ejemplo, varios textos, no vamos a leerlo. El que quiera después las citas se acerca y les doy después. Por ejemplo, cuando se refiere a Dios como Salvador, agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quién le agradó salvar a los creyentes? ¿A quién dice acá? A Dios el Padre. Segundo, pero Dios nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Y esto es don de quién? De Dios. Están acá, ¿verdad? Despiértense, hermanos. Don de Dios para vosotros de salvación, y esto de Dios, dice en Filipenses 1:28. Pablo atribuye a Dios los distintos actos del programa de salvación. ¿Por qué? Porque fue Dios que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fue Dios quien puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Fue Dios quien muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Dios quien nos bendijo, en Efesios capítulo 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo, dice. Fue Dios. La presciencia, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación, hermanos, ¿se le atribuye a quién? A Dios el Padre. Dios el Padre fue quien nos eligió. Fuimos elegidos por Dios el Padre.
Dios el Padre, hermanos. Dios el Padre nos elige, es más. Es Dios el Padre quien elige, y a los que elige le da como un regalo a su Hijo Jesucristo. En el Salmo 2 pueden ver eso. Y en otros textos más. Nadie puede venir a mí. ¿Cómo dice el texto? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hermanos, los creyentes son regalos de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. Dios nos eligió ¿para quién? Para Jesucristo. Por eso le pertenecemos. Dios nos eligió a nosotros. Algunos se vuelven locos cuando dice que Dios eligió. ¿Cómo Dios? Si Dios no elige, nadie va a ser salvo. Ninguno de nosotros va a estar acá si Dios no nos eligió a nosotros. Cada uno ama lo suyo propio, su deseo va a estar en la cancha, en cualquier lado. Pero estamos porque Dios dijo, este va a ser mío. Nosotros. ¡Qué privilegio! Dios mismo, hermano, nos eligió a nosotros. Es más, el Evangelio es de Dios. Y Él determina que sea predicado el Evangelio. De que vos hayas escuchado, de que alguien, no sé de dónde apareció, y se te acercó y te mostró el Evangelio, o si lo aprendiste acá, no es porque sos más inteligente. Fue Dios que en su misericordia, en su gracia, en su llamamiento irresistible, hizo que la fe, produzcas la fe como un don de Dios. Ni siquiera la fe es nuestro, hermano. Algunos dicen, no, pero yo creí. Es cierto. Pero para que vos creas, Dios tuvo que hacer una obra en tu vida para que lo creas. Si no, no vas a creer. Si salimos ahí a la calle y decimos, mostramos el Evangelio, Cristo murió por ustedes, Dios les va a perdonar sus pecados, les va a librar del infierno, ¿cuántos creen corriendo van a venir acá? No. Esto es la gracia de Dios. Dios es nuestro Salvador. Y debemos tener este concepto de forma clara en nuestra mente. Tenemos de tenerlo de forma correcta, hermano. Dios es nuestro Salvador. Dios planeó nuestra redención. Dios mismo. Él es el que nos da su gracia. La fe es un don de Dios. Dios. En vista de todo eso, hermano, entonces no es extraño que Pablo diga acá que Dios es nuestro Salvador, ¿cierto? ¿Es Dios nuestro Salvador? Claro que sí, sin lugar a dudas. ¿Es Cristo nuestro Salvador? Claro que sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Por qué Pablo dice Dios nuestro Salvador, Cristo nuestra esperanza? ¿Por qué razón menciona eso? En primer lugar, vemos dos cosas. Vemos cómo le pone en el mismo nivel a Dios el Padre y a Cristo. Hoy hay gente que niega que Jesucristo sea Dios, por ejemplo. Otros dicen, no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. No, el Padre se convierte en el Hijo se convierte en el Espíritu se convierte en el Padre. ¿Se entiende? Son herejías. Por eso acá se establece bien clarito. Dice, Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Es completamente correcto llamar a Dios nuestro Salvador porque Dios siempre nos salva únicamente por Cristo. Esto nos lleva al segundo punto. Una iglesia sana doctrinalmente tiene un concepto correcto de Dios el Padre. Y en segundo lugar, tiene un concepto correcto acerca del Señor Jesucristo. Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Las tres menciones que aparecen de Jesús en este texto, 1 y 2, siempre aparece Cristo Jesús y Cristo Jesús. En tu versión dice Jesucristo. Y esto es importante notar. ¿Por qué? Algunos piensan que Jesús es el nombre y Cristo es su apellido. No, es un nombre y apellido, hermano. Es un título. ¿Sí? Por ejemplo, hoy se pone el presidente fulano, ¿cierto? Fulano es un nombre
¿Y el título cuál es? Presidente. Es importante, porque cuando pone en la Escritura, hay veces que Pablo usa primero Jesús y después Cristo. Pero acá en nuestro texto usa a propósito, usa las 3 veces Cristo primero y después Jesús. El título del ungido de Dios, del Mesías, Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiere establecer claramente, porque los falsos maestros enseñaban acerca de Jesucristo que Él no era Dios, que Él era insuficiente. Y Pablo establece acá, no, Él es Dios, Cristo es el Mesías. Y cuando relacionas Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, Jesús significa Salvador. ¿Cierto? Nuestra esperanza está en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Y este "y" es importante, es un conectivo. En primer lugar, indica que Dios el Padre es una persona distinta de Dios el Hijo. En segundo lugar, muestra igualdad, no inferioridad dentro de la Trinidad. El Padre no es superior al Hijo. Pablo pone en el mismo nivel tanto al Padre como al Hijo. Se refiere a Jesús como Señor. No es cualquier... A nosotros a cualquiera le decimos, hola Señor, ¿qué tal Señor? ¿Verdad? Pero nosotros no le decimos a alguien, vos estás ejerciendo poder, ¿verdad? Que es lo que significa Señor. Y la designación Señor acá en el texto es de divinidad, es Dios. Pablo está diciendo, Cristo Jesús es Dios, es el Señor, es el que ejerce poder. La palabra Señor es la palabra kurios. Significa alguien que ejerce poder. Eso significa la palabra Señor, ¿cierto? Y cuando alguien ora acá, Señor, 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 debe entender eso también. Comprendan, ¿cierto? El texto no dice que Cristo nos da esperanza, sino que Cristo mismo es nuestra esperanza. La palabra esperanza es elpis. Significa esperanza favorable y confiada. Nuestra salvación está asegurada. No por nuestras emociones. A veces pensamos inclusive que no somos salvos. Cuando pecamos, cuando no estamos en comunión con el Señor, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que? A veces se nos ocurre en cada cosa. Hermanos, nosotros no confiamos en lo que nosotros sentimos. Confiamos en lo que Dios ha dicho. Por eso yo cuando estoy ahí medio dudando, lo que tengo que venir es volver a la palabra para que mis emociones se alineen a la Escritura, se sometan a la verdad. Y ahí voy a poder sentir bien otra vez. Y va a quitar esa sensación subjetiva. ¿Por qué? Porque esa sensación de que ¿será que yo soy salvo o perdí mi salvación? Es subjetiva, hermano. No es cierto. Uno que es salvo ya no puede perder. ¿Por qué? Porque Dios lo salva. Lo asegura en Cristo. Cristo es, dice acá, nuestra esperanza. Y es interesante ver que la esperanza es uno de los 3 pilares fundamentales de la fe cristiana. En 1 Corintios 13:13 nos muestra que la esperanza va juntamente con la fe y el amor, ¿cierto? Esta esperanza es distintivo del creyente. Ningún inconverso tiene esperanza. La mayor esperanza del inconverso es tener dinero suficiente en su cuenta, en su casa. El inconverso, esto es particular, la esperanza solamente tienen los creyentes. Atiendan lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y dice acá, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, si ustedes observan un poquito nuestra condición acá, o la condición de la sociedad de los jóvenes, se van a cualquier cosa. Si hay un espectáculo, se van ahí. Alguien decía, mi día depende de que Olimpia salga campeón hoy. No, en serio. Parece un chiste eso. Pero hay personas que así viven. ¿Cuál es mi motivación para vivir hoy? ¿Sí? El creyente no vive así, hermano.
la motivación del creyente, la esperanza del creyente y que le va a sostener hasta el último día de su vida acá en la tierra, por más sufrimiento que haya, es Cristo mismo. Es esa salvación que Dios a nosotros nos prometió y nos aguarda. Es seguro, segurísimo. Solo el cristiano puede ser un optimista en relación al mundo. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida, a cualquier situación. ¿Por qué? A mí me sorprende muchísimo. No me sorprende realmente. O sea, me maravilla, en realidad el término correcto, cuando veo a un creyente sufrir. A un creyente verdadero. Jamás va a estar ahí sin esperanza. Es la persona con más esperanza. Es la persona que está en paz. Con nuestro hermano Alejandro justamente escuché un audio de él y la esperanza que tienen. Él no está ahí enojándose con Dios porque si yo te serví tanto de aquí para allá y di mi vida y me da esta enfermedad. ¿Por qué a ese borracho no le pasa nada? Está sanito. Ni triglicéridos no tiene, ¿verdad? Pero no, él no dice eso. Es más, dice, yo espero ir después, espero ir otra vez a Paraguay para estar con los hermanos. Ni aunque esté, dice, esto es para santificarnos. El Señor es sabio, el Señor es bueno. Eso produce. Por eso el creyente no puede desesperarse, hermano. El creyente es la persona más segura en este mundo. Nuestra esperanza no es por si ocurra, es verdadero. Es Cristo mismo, hermanos. La esperanza depende de Jesús y de su obra. De lo que Jesús, por eso venimos a recordar la Santa Cena. Y eso nos recuerda nuestra esperanza cierta. Nuestra esperanza no está en lo que nosotros podamos hacer o que alguien lo haga, sino lo que Cristo mismo hizo por nosotros en la cruz. Esa es nuestra esperanza. Mi esperanza no está en que yo tengo que vivir así de una manera intachable en un sentido, sin pecado para que Dios me reciba. Si es así, yo estoy perdido. Yo soy un pecador y todos los días peco. Si dependiera de lo que yo pueda hacer, estoy frito, hermano. Literalmente se aplica, vamos a estar fritos. Pero estoy seguro y estoy en paz por lo que Cristo ha hecho por mí. Ahí radica nuestra esperanza. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es quien hizo que esta esperanza fuera posible y actual. Él es quien la revitaliza cada día. La fuente y el objeto de esta esperanza es el Señor Jesucristo. El plan de salvación de Dios el Padre fue ejecutado por Jesucristo, nuestra esperanza. Y tenemos esperanza en el futuro gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, el creyente no va rumbo a la muerte. ¿Sabían eso? Todo creyente no va rumbo a la muerte. Todo creyente va rumbo a la vida, ¿sí o no? Pensemos de forma correcta. Cristo es nuestra esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. El creyente por eso no tiene miedo a la muerte. Si alguien de ustedes hoy tiene miedo a la muerte, ¿qué va a pasar conmigo? Para un ratito, pedí ayuda. Eso no es normal en un creyente. El creyente no tiene miedo a la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Vida eterna. Que en este momento, pase lo que pase, en el mismo instante que dejemos este cuerpo, este mundo, vamos a estar en la presencia de Dios. Directo. En el acto, hermanos. ¿No te da esperanza eso? ¿O te da miedo? ¿Dónde va a aparecer cuando te mueras? ¿En lugar de tormento? Porque si Cristo no es tu esperanza, no tenés esperanza. No hay otra esperanza.
No existe otra persona, solo Cristo, solo lo que Él hizo por nosotros. Por eso menciona que Dios es nuestro Salvador y que Cristo mismo es nuestra esperanza. Y esto era importante porque Pablo tenía que hacer frente a doctrinas perversas que desviaban a los creyentes. ¿Por qué? Los falsos maestros quitaban toda esperanza de salvación a estos creyentes. Y es terrible. Hermanos, tenemos esperanza porque Cristo mismo es nuestra esperanza. En tercer lugar, una iglesia sana doctrinalmente tiene una comprensión bíblica correcta de la naturaleza de los creyentes. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. La palabra o el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Timoteo no era muy viejo, era jovencito. Bueno, en esa época alguien de 30 era jovencito. Él probablemente se convirtió cuando tenía 20 años o un poquito menos, jovencito. Y era un creyente prominente, era un creyente fiel. Dice la Escritura, justamente en 2 Timoteo 1:5 nos muestra, por ejemplo, de que la fe que él tiene provino de la Escritura mismo, de su abuela y de su madre, que le instruyeron, hermanos, desde pequeño. Y desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer salvo, dice justamente Pablo dice acerca de Timoteo. Él era un creyente fiel. Y la confianza que involucra que Pablo diga de él verdadero hijo en la fe es brutal. ¿Por qué? Está diciendo en primer lugar, Timoteo es un verdadero creyente. Que una persona madura, un líder, se te acerque y te diga, yo dudo que vos seas salvo. ¿Cómo te sentís, hermano? Espera, me quiero morir. Uno se siente todo desesperado. Pero alguien te dice, veo tu fidelidad, vos sos un creyente. ¿Verdad que nos da? Alguien ve, ¿verdad? Y es interesante el testimonio de afuera. Porque algunos piensan que son creyentes, pero nadie. Preguntarle en voz el marido que le pregunta a su esposa si es un creyente. Hay veces hay miedo ahí, porque a veces no se comporta como un creyente. ¿Se entiende? Cuando Pablo le dice, este es verdadero hijo, esta palabra verdadero, se refiere, el término es hijo legítimo. No es un hijo bastardo. Hoy para certificar que alguien es tu hijo, o alguien duda que es su hijo, ¿qué prueba hace? Prueba del ADN, ¿cierto? Y sale 99% DMT, ¿verdad? Todito, igualito. Tiene tu sangre, es tu hijo 100%. El ADN de Timoteo es que era un verdadero creyente y que el propio apóstol Pablo está certificando eso. Es más, Pablo no habla de esta manera, no se refiere de esta manera a otra persona que Timoteo. Él amaba a Timoteo de una manera profunda. Dice, yo no tengo a alguien más, no conozco a alguien más que se interese tanto por ustedes como Timoteo. Pablo dice, Timoteo es igualito a mí, siente lo mismo. Y una de las cosas difíciles en el liderazgo, por ejemplo, es ¿a quién más le vamos a poner? ¿Será que esta persona siente lo mismo, ve la misma carga sobre las personas? ¿O está buscando solamente posición? ¿O está buscando solamente enseñorearse? Y que le digan pastor, que le digan anciano, o verdaderamente, ¿cuáles son sus intenciones? Pablo no tenía dudas de Timoteo. Por eso, inclusive, cuando menciona acá a Timoteo, ahí mismo en esta porción, no era el pastor de la iglesia propiamente dicho, después lo fue, pero él era un emisario, es decir, alguien enviado con autoridad apostólica, que tenía que poner orden.
¿Y quién sos vos, Timoteo, para venir a hablarnos? Era joven y en la congregación había ya personas grandes, ancianos, líderes, y él era jovencito. ¿Con qué autoridad él le va a mandar esto? Tiene que ser con una autoridad apostólica. Por eso le está afianzando la autoridad y la confianza a Timoteo cuando Pablo le dice, Timoteo, verdadero hijo, ¿en qué cosa? ¿Sí? En fe, dice nuestro texto. No dice ahí en la fe, dice en fe. Le pone igual a Pablo. Lo que está mostrando acá en este texto, esta expresión, es que somos lo mismo, está diciendo. Y si Timoteo le está hablando, yo le estoy hablando. Es más, Dios le está hablando a ustedes. Le está ordenando para que puedan conducirse de manera correcta. ¿Me siguen, hermano? ¿Sí? Entonces, esto implica ir a una fe verdadera, porque había en la iglesia de Éfeso, había creyentes falsos, falsos maestros. Habían personas que su fe no eran verdaderas. ¿Cómo sabemos que nuestra fe es verdadera? Cuando tenemos un concepto correcto de Dios. Que Dios es un Dios santo. Dios no tolera el pecado. Dios va a castigar todo pecado. Lo castigó en su Hijo. Y todos aquellos que creen que Jesús es el Señor, dice allá en Romanos, que confiesa que Jesucristo es el Señor, tiene vida eterna. Timoteo tenía conceptos correctos acerca de Dios el Padre y acerca del propio Jesucristo. Por eso su fe es verdadera. ¿Cuál es tu concepto acerca de Jesús? ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Es como la de Timoteo? ¿Cómo yo sé que alguien es un creyente genuino? Lo primero que le pregunto a las personas es, ¿conoces el Evangelio? Si vos no me podés decir el Evangelio, entonces, ¿cómo podés considerarte ser salvo? ¿De qué vas a ser salvo? Entonces no estás conociendo lo correcto. Es fundamental, hermano. Lo que la iglesia piense de Dios y de Jesucristo es fundamental. En 1 Corintios 4:17, por ejemplo, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hay veces una madre no le puede enviar a su hijo al almacén porque trae todo atravesado. Tráeme 1 kilo de pan, trae gaseosa, ¿verdad? Pablo no tenía esa duda. Yo sé que muchos están mirando ahí. Todos hemos hecho eso. Trajimos chicle en vez de galleta, ¿verdad? Bueno, Timoteo no tenía ese temor. ¿Será que Timoteo va a enseñar bien? Porque Pablo tomaba en serio la iglesia. Pablo le va a decir, la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y si le va a enviar a Timoteo es porque confiaba 100% en él. ¿Somos nosotros la siguiente generación confiable? Nosotros algún día, si Dios no quiera, nos morimos rápido, nos ocurre algo y nos apartamos. ¿Quién sigue, hermano? ¿La iglesia va a seguir firme en la fe? En la fe, hermano. En esta fe que no se negocia. El evangelio nunca se negocia. No importa si viene un ángel y aparece acá, dice, mira el evangelio, pero al final Dios también... es mentira. El evangelio no se negocia. ¿Quién va a ser la siguiente generación en esta iglesia de poder mantenerse firme ante toda la presión que pueda venir? Hay presiones por todos lados. Inclusive va a salir presión de hermanos. ¿Por qué no hacemos así? ¿Por qué no asá? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Cada uno quiere dirigir a veces. No, Dios dirige. Lo dirige por medio de la Escritura y líderes calificados. ¿Será que los jóvenes están buscando ser fieles a Dios? Conocer a Dios profundamente. Acá nosotros no necesitamos conocer técnicas. No necesitamos conocer cómo es
en el mundo, cómo es la situación del hombre, qué es lo que necesita el hombre. No, lo que yo necesito. Cada uno de los jóvenes necesita es conocer a Dios profundamente. Otra cosa no necesita. Conocer a Dios desde la Escritura. Ser fiel a lo que Dios ha determinado. Yo sé que hay iglesias en donde no se le puede hablar fuerte a los hermanos. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué? Porque los hermanos mandan en la iglesia. Hermano, acá no es así. Y acá vamos a decir de frente. Y si te enojas, bueno, vamos a hablar. Pero nos sometemos a lo que Dios dice. Nos sometemos a lo que Dios ha establecido. ¿Se entiende? Es importante ser fiel a lo que Dios ha dicho en la Escritura. Los jóvenes necesitan entender esto. Porque la iglesia no es esto nomás, hermano. Va a continuar. Tenemos que llevar a otros lugares. Y necesitamos personas, no porque son jóvenes, tienen que ser locos. No es normal ser los tilingos de afuera. Eso no es normal, hermano. Que los jóvenes estén en la pavada. Eso no es normal. Eso no es virtud. El joven necesita madurar. Los niños lo que necesitan es madurar. Los jóvenes necesitan ser hombres de Dios. No estar en la pavada. Necesitan ser hombres serios, responsables, que conozcan a su Dios. Porque van a venir enseñanzas falsas. ¿Cómo lo vamos a resistir, hermano? ¿Cómo lo vamos a resistir? No, a Jesús no hay que llamarle Jesús, no es su nombre, es Yeshua. Hay grupos así fuertísimos. Si no decís Yeshua y si no usas un manto, ese no es verdadero. Esa es una invención. Cuentos. Y Pablo justamente menciona esto. Nosotros necesitamos no conocer todas las teorías conspirativas. No necesitamos conocer todos los aspectos del mundo y lo que están planeando la élite y la realizadora, ¿verdad? No, necesitamos conocer la Escritura. Necesitamos escuchar menos, ver menos YouTube, conspiración de fulano, mengano, están haciendo esto, lo otro. Eso es infructuoso. Genera temor de balde, paraliza, no edifica. Necesito volver a la Escritura, centrarme en la palabra de Dios, que es la que nos va a mantener firmes y fieles. ¿Se entiende, hermano? Va a aparecer el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? ¿Ya saben quién es el anticristo? ¿Qué te importa? Algunos se obsesionan porque dan la profecía de esto. No haga eso, hermano. Eso es huecas, sutileza, infructuosa, no lleva a nada, no hace avanzar la obra de Dios. Eso detiene, eso hace que la gente tenga comezón de oír, oye cualquier cosa. Continuamos. Timoteo era un creyente. Timoteo fue recomendado por su iglesia local para que le siga a Pablo. Él no dijo, yo me voy, Pablo, a lo loco. No. Este era un joven juicioso. Su iglesia local lo encomienda y va con Pablo. Y recorren cantidad de lugares. Pablo lo toma como un colaborador. ¿Saben lo que significa eso? Pablo no dice, yo soy el apóstol, él es mi secretario. No, Pablo no se presentaba así con Timoteo. Pablo dice, somos los mismos, igualitos somos. Esa es la humildad de Pablo. Y cómo estimaba a este hermano. Timoteo sirvió como emisario o un enviado de Pablo, por ejemplo en Tesalónica, Corintio, Filipo. Pablo ya le había enviado a otros lugares y siempre se mantuvo fiel. Era una persona confiable, era su colaborador. Y Timoteo tenía el ingrediente perfecto para entrar en los dos grupos. Era mitad judío y mitad gentil. Por eso él podía ir a Éfeso, donde había gentiles y judíos, y podía establecer la doctrina de forma
que los dos grupos le van a escuchar. Y aparte que era enviado por Pablo. Por eso dice verdadero. Necios es la palabra. Genesios. Significa engendrado legítimamente. Esto muestra el carácter de Timoteo y la calidad de relación que tenía con Pablo. Hermanos, nadie que rechace la deidad de Cristo puede ser salvo. Nadie. Si nosotros consideramos a Jesús inferior, un profeta, un hombre excepcional, un hombre que nos mostró el ejemplo, si ese es tu Jesús, estás perdido. Cristo es Dios. Por eso cuando uno se somete a Cristo, no es solamente nuestro Salvador. Jesús no es un amuleto. Recibí a Jesús como tu Salvador y después viví como querés. No, Jesucristo es Dios, es el Señor. Es el Señor. Y uno cuando cree en Cristo se somete a Cristo, obedece a Cristo. Esa es la diferencia. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Salvador? Impresionante la gente. Ya le recibí a Jesús. ¿Cuándo? En el 2005 a las 5 de la tarde. Pero él vive como un demonio ahora. No, pero ya le recibió a Cristo. Vos recibiste cualquier cosa, no a Jesús. El que crea en Jesús se somete a Jesús porque Jesús es el Señor, es Dios. Jesús es nuestro Señor, hermanos. No solo nuestro Salvador. Es nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso una comprensión correcta del Evangelio es fundamental para la salvación. Y por último, una iglesia sana comprende las bendiciones de los creyentes. ¿De dónde vienen y proceden nuestras bendiciones? Que el diablo no te arrebate lo que es tuyo. Sacarle al diablo lo que te sacó. Ese es famoso. No, las bendiciones, hermanos, son de Dios. No hay nada que arrebatarle a Satanás. Él está condenado al infierno. Y hoy todo el mundo está arrebatándole cosas. Y están atando a Satanás. Yo creo que no sirve su piola porque todo el mundo le está atando a cada rato. No, las bendiciones vienen de Dios, hermano. Y las bendiciones nosotros no lo ganamos, ni lo decretamos, ni lo declaramos. Ya están establecidas. Es el deseo de Dios bendecir a su pueblo. Y lo bendice con gracia, ¿sí? Ese regalo inmerecido que la iglesia no merece. Por eso es gracia. Y después menciona la paz. Pero en el medio está la misericordia. ¿Sí? La gracia es cuando se otorga ese perdón inmerecido. En vez de darnos lo que merecemos, nos da todo lo contrario. Nos da lo que no merecemos. Nos da salvación, nos da perdón. Pero cuando habla de misericordia es ese afecto, ese sentimiento cálido hacia la persona. Ve la miseria de esa persona, se conmueve. Acá está diciendo eso. Y no solamente se conmueve, sino que nos capacita para que podamos nosotros mantenernos firmes. Es lo que Pablo necesitaba. Necesitaba la gracia de Dios, necesitaba la paz de Dios. Y no paz, no hay ningún problema. El creyente dice, vamos a tener persecución hasta el último día de nuestra vida. Todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Yo estoy con ustedes, dice Jesús, todos los días. Nosotros, a veces hay hermanos o hay personas a lo mejor, no quiero ni pensar en cosas malas porque por ahí se le ocurre, ¿verdad? No, hermano. Nosotros tenemos esperanza, tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios para nosotros. Y todo eso nosotros no merecemos. Así que no pensemos, si yo hago esto, Dios me va a bendecir. No, Dios ya nos bendijo a nosotros. Lo bueno que podamos recibir es por gracia. Nunca lo merecemos. ¿Alguien de ustedes merece lo que tiene hoy en su casa? ¿Alguien lo merece? Nadie lo merecemos. Es gracia de Dios y lo tengo que ver de esa manera. Si la iglesia está creciendo es por la gracia de Dios. Si la iglesia puede expandirse es por la gracia y la soberanía de Dios. Es la misericordia de Dios sobre nosotros. Si hoy podemos abrir la Escritura,
y estudiarla es la gracia de Dios para nosotros. Si yo puedo abrir mi Biblia todos los días, es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Una vez más Pablo dice, relaciona Dios nuestro Padre. Estas bendiciones, ¿de quién procede? Dice, de Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor. ¿De quién proceden entonces las bendiciones? ¿De Satanás? ¿Quién nos arrebató? No, Dios. Dios, hermano. De Dios. Y fíjense cómo Pablo otra vez recalca acá. Provienen de Dios y Jesucristo es Dios. La deidad de Cristo una vez más manifiesta de una manera clara, sin ambigüedades. Las bendiciones vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Los efesios rechazaban algunos la deidad de Cristo. Hermanos, que estos dos versículos parecen ser al vuelo, y fíjense todo lo que podemos extraer, y hay más cosas ahí, que por razón del tiempo a lo mejor no podemos, y del cansancio o lo que sea, no podemos extraer. Hay riquezas. Una iglesia sana, hermanos, entiende, conoce a Dios. Está centrada en Dios, no en el hombre, Dios. Y una iglesia sana entiende quién es Jesucristo. No solamente es un Salvador, Él es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios. El que hizo posible nuestra salvación. El que vino a pagar nuestros pecados. Que recibió la ira de Dios, nuestro sustituto. Y Él es la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia no es que el gobierno rechace las leyes en contra de la iglesia. Esa no es la esperanza. Nuestra esperanza no está en los políticos. Nuestra esperanza está en Dios. En todo momento y circunstancia. No tengamos temor, no tengamos miedo. Profundicemos en el conocimiento de Dios. Es lo que necesitamos, hermanos. Y una iglesia sana entiende cómo somos los creyentes. Únicamente en la fe en el Evangelio. No hay salvación fuera del Evangelio, hermanos. Y nuestras bendiciones provienen de Dios. Que Dios bendiga su palabra este tiempo y nuestro estudio de ahora en más de Timoteo. Así que ánimo, hermanos, en la semana busquemos al Señor viendo que es lo más importante para nosotros. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos dé un corazón humilde, que esta iglesia se santifique, te busque solamente a ti, Señor, como su bien más preciado. Guárdanos, Señor, del activismo. Guárdanos de ver o buscar nuestra esperanza en cosas. Ayúdanos a entender que Cristo mismo es nuestra esperanza, es nuestra seguridad de vida eterna. Gracias por tu palabra que nos asegura, Señor. Tú eres un Dios que no miente. Tú eres un Dios que ama y que salva. Y que salva a aquellos que se humillan delante de ti y reconocen a Jesucristo a quien enviaste a morir por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu obra a favor nuestro. Que esta iglesia te conozca y que esta iglesia te tema profundamente, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.